Recuerden que estamos escuchando buena música rock local, Los Pegotes. Vamos a hablar ahora de entomología, un área que hemos desarrollado bastante a partir sobre todo de esta nueva temporada de biodiversidad. Y para ahondar un poco más en las áreas de desarrollo, y así se encuentra con nosotros Daniel Aguilera, entomólogo de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Daniel, un agrado tenerte en esta edición a MTV Noticias. No, muchas gracias por la invitación, así que yo feliz de venir y aquí a conversar un poco de bichitos. Sí, un área que profundizamos bastante a partir de biodiversidad. ¿En qué situación nos encontramos hoy a nivel local? ¿Cuáles son las capacidades locales en esta área? Bueno, aquí en la región hay bastantes entomólogos, bastantes entomólogas, sobre todo en la facultad de la ballena, ¿no es cierto?, oceanográfica de la facultad, de la universidad, perdón. Y ahí se han estado desarrollando bastantes estudios. Acá también nosotros, que yo particularmente, que soy de la Facultad de Ciencias Forestales, que soy hasta el momento, de repente más adelante llegan más, el único entomólogo que está haciendo estudios de distintos puntos de vista. O sea, para empezar, ¿qué es lo que es la entomología? La entomología es el estudio de los insectos, ¿cierto? De distintos puntos, puede ser ecología, evolución, control de plagas, distintas cosas. Y esas cosas nosotros estamos abordándolas en la facultad, ya sea utilizándolos como bioindicadores, estudiando termitas, viendo el daño que pueden generar algunos insectos que son introducidos, etcétera. Pero eso también podemos ir ahondando más adelante. Y las últimas emergencias que hemos tenido, emergencias meteorológicas, incendios forestales, ¿cómo afectan directamente a esta área conocida comúnmente, como dices tú, de los bichos? El área de las termitas en particular. ¿Qué pasa en este tipo de ecosistemas? Sí, mira, los incendios forestales, que es justamente lo que más nos toca, es justamente en esta temporada, ¿no es cierto?, que es cuando justamente empiezan los incendios forestales y empieza la preocupación de qué parte se va a quemar. Principalmente afecta refugio y el recurso alimenticio. Cuando hay un incendio forestal, o sea, tenemos que considerar que los insectos, como todo ser vivo, ¿no es cierto?, necesita dos cosas principales. Necesita dónde comer y dónde refugiarse, dónde esconderse de depredadores. Y eso es algo que los incendios forestales, cuando ocurren, destruyen bastante. Los insectos, muchos de ellos, existen insectos voladores, existen insectos que caminan. Generalmente los que caminan son los que primero mueren, ¿no es cierto? Son los que no tienen la oportunidad de poder arrancar ante un incendio, y los insectos voladores a veces pueden salvarse. ¿Y ellos vuelven nuevamente a la misma zona que ya fue afectada? Sí, ahí pasan cosas interesantes. Hay algunos insectos que efectivamente mueren y no tienen chance, ¿no es cierto?, hasta un incendio forestal, pero existen otros insectos, por ejemplo, los que viven dentro de troncos, que eventualmente podrían sobrevivir cuando el incendio no es de gran magnitud, cuando solamente se quema la parte de afuera del árbol, puede eventualmente estos insectos mantenerse dentro del tronco. Pero los insectos también tienen esta capacidad de moverse con cierta rapidez. O sea, una vez que un lugar se quema, ¿no es cierto?, y que empieza a rebrotar, empiezan a reforestarse, los insectos tienen la capacidad de volver a ese lugar, y una vez que vuelven a ese lugar también, como tienen ciclos de vida cortos, generalmente, no más allá de 6 años, bueno, existen excepciones, ¿no es cierto?, pero muchos de ellos son anuales, entonces tienen esta capacidad de reproducirse rápidamente y recolonizar un lugar que anteriormente había sido quemado. Y área por área me imagino que la entomología, o más bien, con las especies con las cuales nos encontramos, son muy distintas en las zonas, los cacos centrales, si vamos avanzando hacia zonas rurales, precordillera, cordillera. Claro, eso también responde mucho como a lo que un insecto esté, por así decirlo, adaptado. Hay insectos, ¿no es cierto?, que están adaptados a lugares que están un poco más fríos, como por ejemplo cordillera o el sur de Chile, mientras que hay otros insectos que están adaptados a lugares más húmedos, con más calor, por ejemplo los insectos que están en los trópicos. Los insectos tropicales generalmente viven en un ambiente, ¿no es cierto?, que es bastante constante, con temperaturas relativamente altas, entonces les va bastante bien. Están como en el óptimo, están como en el paraíso cuando están así como en esos lugares. Mientras que los insectos que están acá son como un poco más aperrados, ¿no es cierto?, porque tienen que estar viviendo, tienen que estar lidiando
con cambios de temperatura, que en invierno es frío, que el verano es caluroso, que la lluvia que se seca, y todas estas cosas son adaptaciones a las cuales tienen que estar preparados los insectos, y por eso también Chile, en particular esta región también, se considera como una isla biogeográfica. Entonces, los insectos que están aquí generalmente están solamente acá, y es difícil, no imposible, pero es difícil también algunos insectos que vienen de otras latitudes entrar a Chile porque no se acostumbran justamente al clima y a las condiciones climáticas que nosotros tenemos acá en nuestro país. Otra temática bien importante es el acercamiento que están generando ustedes hacia, por ejemplo, vinculación en los entornos. Y ahí hay un programa en particular, Biodiversidad, donde hay una colega tuya Sí, que está participando y formando cabeza. ¿Cuánto ayudan precisamente este tipo de programas e instancias comunicativos para ir acercando en la realidad en la cual nos encontramos y el área de expertise de ustedes? Eso ayuda bastante porque resulta que lamentablemente en el mundo, no solamente en Chile, ¿no es cierto?, los insectos están muy demonizados. Están muy así como que la gente no les gusta, ¿no? Que me hacen mal, que me pican, que molestan en el verano, que los colihuachos. Entonces existe como en gran parte, y eso lo veo yo también en los cursos o en los talleres que hemos dado, que tienen un cierto rechazo de la gente a los insectos en general. Entonces, cuando se hacen estos programas, como los que están haciendo ustedes de biodiversidad, la Connie también, que la Connie tiene tremendo carisma y sabe montones, y de verdad sabe mucho la Connie, puede acercar este mundo de los insectos y decir, oye, en realidad no son tan malos, en realidad no todos los insectos te van a picar, y tampoco quitar un poco ese egoísmo de que si no me hace bien a mí directamente, hay que matarlo. Por ejemplo, los colihuachos, uno cuando piensa en los colihuachos piensa en el verano y dice, no, que los colihuachos que me pican, que estos asuntos que deberían desaparecer, ojalá se extingan. Pero los colihuachos también cumplen roles ecosistémicos como polinización. Entonces tienen también los mismos insectos, los mismos colihuachos son alimentos de otros artrópodos, como por ejemplo las arañas, son alimentos también de animales insectívoros, de aves. Entonces, este tipo de insectos participan en cadenas tróficas, en ser el alimento de otro individuo que eventualmente, indirectamente, más que directamente, también nos genera un beneficio a nosotros. Entonces, programas como Biodiversidad, donde se habla desde el conocimiento, ¿no es cierto?, y se exorciza los insectos, lo encuentro muy bueno, y ojalá que existan también más de este tipo de instancias para que la gente no le tenga tanta mala a los insectos, y de verdad que no son tan malos, son amorosos, son geniales. Oye, Daniel, gracias por estar con nosotros en esta edición AM de TVU Noticias. Te vamos a dejar invitado para más adelante para tener algunas visitas en terreno y conocer de esta área importante que está develando ustedes en particular y el trabajo de biodiversidad. Gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias por la invitación y saludos a la gente de la casa también. Bien, que no maten los insectos.